sobre todo nombre. Gracias. Es el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veo que ya los niños se fueron a sus clases. Hoy van a recibir una lección muy importante. No me extrañaría que luego cuando llegues a casa te estén contando lo que han aprendido. Escucha bien, madre, si tenéis a vuestro hijo arriba. Si él no te lo cuenta, pregúntale. Porque a los niños les gusta. Les gusta. Y además, al contarte lo que ha aprendido, está reforzándose dentro de ellos. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Habéis oído, madres? ¿Habéis oído, padres? Vale, estupendo. Bien, mientras nuestra hermana Pura, a ver, porque yo tengo aquí. Tengo estéreo, ahora ya no. Tenía estéreo. Bueno, damos gracias, ¿verdad? Sé que no tendréis prisa por iros hoy, porque el horno de los 3 amigos está ahí fuera. Y aquí estamos bien. Bueno, hermanitos, vamos a seguir con la parte de Marcos que toca y corresponde a hoy. Esta parte de Marcos está hablando de todo lo que pasó en un sábado. En ese primer sábado, aunque él iba a esa sinagoga, porque él iba todos los sábados a la sinagoga, eran costumbres ya de Jesús, él no faltaba ningún día de sábado a la sinagoga, como no faltaba ni ningún día bien temprano a la oración con el Padre. Él no faltaba. Pero ese día vemos que fue un día largo. Fue el primero en el que él manifiesta quién es, porque hasta entonces, como lo tenía ahí, como cuando le dijo a María, aún no ha llegado mi hora, hasta que Juan el Bautista no fue preso, y entonces es como que ahí sale él. Y esa fue la mayor sorpresa, porque el mismo que estaban acostumbrados a ver otros sábados, ese sábado algo había pasado. Había llegado el momento de manifestar su ministerio y aquí ha venido, ¿verdad? Entonces, fue un sábado largo. Yo no sé si a vosotros, sí que os ha pasado, ¿no? Hay a veces que ya tienes un día, te levantas temprano, haces cantidad de cosas, para la tarde ya te las tienen programadas y después te lo tienen programado, pero cosas que te gustan, ¿no? Y al final, cuando llegas tarde a casa, dices, hoy ha sido un día completo. He tenido un día completo. Bueno, pues ese un día completo. Seguro que Jesús se levantó siendo oscuro y se durmió bien siendo oscuro, ¿verdad? Y lo curioso es que a partir de ahí, así fueron todos los demás días, completos. Hasta la familia de Jesús, su madre decía, se le ha ido la cabeza. Es decir, estaba tan encelado con predicar el Evangelio, con acabar la obra que el Padre le había mandado, como que hasta se olvida de comer, ¿verdad? Eso es lo que llegó a pasar. Por eso, ese primer sábado, que fue un sábado completo, ¿verdad? Pues él llega a la sinagoga, como tenía por costumbre. Él llega ya con los discípulos primeros que había ya llamado, ya se presenta ahí y vemos que ese sábado a él le dan un rollo, a él le dan la palabra y él empieza a hablar. Enseguida notaron algo. A veces cuando ves ese programa de cante que están así distraídos y el otro empieza a cantar y de repente ves que hace así
¿qué ha pasado? ¿Quién es este? Y entonces Jesús empieza a hablar la palabra. No conforme los otros hablaban, este ha dicho, por tanto yo digo esto y tal. No, conforme la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que, ya empezando por ahí, ¿verdad? O sea que a Jesús lo conocían en Cafarnaúm y también conocían a los que fueron con él, porque eran pescadores de la zona, eran pescadores de Cafarnaúm, Pedro, Juan y estos primeros, ¿verdad? Entonces, leímos, por eso ahora más que leer es un poco repasar, en Marcos 1:21 leímos: entrando en la sinagoga enseñaba. Me estoy saltando parte de frases. Y entró ese sábado, entró en la sinagoga, pero ese sábado él enseñaba. Ahora él enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, de la forma como hablaba la palabra de Dios. Tú mismo, y a mí me pasa, cuando uno lee la palabra de Dios, ¿sabes qué es palabra de Dios? Lo siente tu espíritu, lo siente tu alma. Sientes, aunque el predicador sea mediocre, pero está leyendo la palabra, sientes como esa palabra de Dios está ahí como una espada de doble filo, separando tu alma y tu espíritu. Imagínate cuando esa palabra sale del mismo Jesús, allí, en aquel momento, ¿verdad? Él hablaba con autoridad. Y también había ese primer sábado, que ya te digo, empezó antes de salir el sol, porque Jesús iba a orar de madrugada. Y luego fue allí a la sinagoga. Y allí había un espíritu inmundo dentro de una persona. O sea, esa persona tenía en principio un demonio, al que le dice Jesús: cállate y sal de él, porque estaba metiendo jaleo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió, porque los demonios no resisten la palabra de Jesús. Y la orden suya no la resisten. Tienen que salir corriendo. Y salió de él. Y todos se asombraron. Cuando dice todos, parece como que está hablando de todos menos de los discípulos. Los discípulos, yo creo que eran los que más se asombraron. Porque con Jesús los discípulos iban de asombro en asombro. Aquello era gordo y no lo habían visto. También ellos se asombraron. Pensaron que era lo más, pero la vez siguiente hacía algo más gordo y se asombraban. Iban de asombro en asombro, y cuando dio de comer a los 5.000 iban de asombro en asombro, hasta el día aquel que viene caminando en medio de la tempestad y se asustan. ¿Quién es este? Que aun vientos y el mar le obedecen. Solo estaban viendo unas migajas, un principio, pero sus propios discípulos también se estaban admirando. Y ese día, rápidamente su fama se difundió y salió para todos lados, ¿verdad? Pero el sábado continúa. Y dice, vamos a leer Marcos 1 del 29 al 31, y dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, Pedro, estaba acostada con fiebre. Otros evangelios dicen con una fiebre muy alta, con mucha fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó, tomándola de la mano, y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pero ese sábado continúa. Y el 32 y 34 dice, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta.
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Lo primero que me sorprende cuando estaba meditando sobre esto, que ya te digo fue un día muy completo, que resume todos los demás días de su ministerio. Pero aquí, al leer esto, claro, te vienen palabras, ¿no? Y a mí me vino Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su amor dio a la humanidad el mayor regalo que podía. Aquí sí que puedo decir que ni Dios podía dar un regalo superior porque dio lo mejor y todo lo que tenía al dar a su Hijo. Dios la gente no es consciente, la gente de fuera y muchos cristianos no es consciente de la importancia y del valor de este regalo que se llama Cristo, que se llama Evangelio, buena noticia. ¿Por qué no es consciente? Porque no es consciente que la humanidad está condenada a la muerte eterna. No es a morir y estar muerto eternamente. La humanidad, por causa de su pecado, está condenada a vivir eternamente la muerte, que es distinto. Y uno no es consciente. Y si tú no eres consciente a qué ha venido Jesús, tú no valoras el regalo de Dios al darnos a Cristo Jesús. No es lo mismo dar 100 euros a una familia que no tiene ni un euro y la nevera vacía y tienen hambre. Y tú les regalas 100 euros y estarán agradecidos porque ese día comerán. Pero tú eso mismo se le regalas a uno que tiene la nevera llena, la cuenta del banco llena, no sabe qué hacer con el dinero y a lo mejor hasta se ofende. Quédatelo tú que lo necesitas más que yo. Si tú no entiendes tu necesidad, no tienes nada con qué pagar, no tienes nada que hacer, solo es el regalo de Dios. Si tú entiendes la situación en la que estabas y en la que se está, entonces uno valora el regalo de Dios. Hablamos de una eternidad en un sitio o en otro, ¿verdad? Por eso, también, claro, aunque estamos hablando de esta parte de Marcos, a mí me viene. Porque ¿quién es el que estaba en la sinagoga? El regalo de Dios. Cuando a ti te mandan un paquete, y perdóname porque no estoy haciendo insultivo, Dios te manda un regalo que viene desde el cielo. Para que el regalo llegue a ti tiene que dar varios pasos. El regalo que Dios manda desde el cielo tuvo que empaquetarlo dentro del cuerpo de María. Hoy día tú compras cualquier cosa por Amazon y puedes hacer un seguimiento, y en la palabra tú puedes hacer el seguimiento de cómo llegó el regalo de Dios hasta nosotros. Y ahora el regalo de Dios estaba en la sinagoga. Había llegado para ellos igual como ha llegado para nosotros. Era un momento importante para Dios. Era un momento importante para Jesús, ¿verdad? Poder entender, como dice Colosenses 1:13, aunque lo digamos mucho, no podemos cansar de decirlo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que este regalo, como Dios, el Hijo de Dios entró en el mundo, se hizo hombre a través del cuerpo de María. Y ahora llega
a la sinagoga. Ha llegado el momento de decirle, yo soy vuestro familiar cercano que viene a rescataros y voy a pagar con mi vida. Porque el precio de vuestra salvación ha de ser mucho mayor que el precio de lo que valéis vosotros. Solo el precio de Dios hecho hombre puede pagar. Y Dios dijo, yo voy, yo los amo y yo quiero. Y ese día en la sinagoga pues vieron eso, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene para el hombre es bueno. Todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el hombre puede decidir si quererlo o no quererlo. Y eso es algo que lo va a ver allí continuamente. Os he dicho que cuando yo veía a Jesús allí en la sinagoga, me vino el texto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero muchas veces nos quedamos solamente en Juan 3:16. 2 versículos más allá, dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Allí estaba el regalo de Dios. Yo muchas veces, con la Santa Cena y otros momentos, ¿cuánto vale este planeta entero? ¿Cuánto vale el universo entero? ¿Cuánto vale todo? Pues todo eso no llega ni a los talones de lo que vale el Hijo de Dios. Ese regalo, envuelto en un papel de periódico, dice allí en la cruz, inatractivo, para que nadie lo apreciara, y era desechado. No se dieron cuenta del regalo de Dios, porque estaba cubierto con un cuerpo de humildad. Como un cuerpo, como si fuera uno más, como si fuera un cualquiera. Por eso les sorprendía, ¿cómo puede hacer eso? Porque no entendían quién era, el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Por eso es que, mientras unos admiraban a Jesús, otros lo que hacían era invitarle. Le invitaron a su vida, le invitaron a su casa y le invitaron a su familia. ¿Tú has invitado al Señor a tu vida? ¿Lo has invitado a tu casa y lo has invitado a tu familia? Pues este texto me dicen cosas que pasan a aquellos que han invitado a Jesús. Y yo quiero decírtelo. Por eso es que lo primero es que ya dijo Jesús, tú me has invitado a entrar, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me has invitado? Pues Él estará contigo todos los días. Puedes tener esa tranquilidad, ¿verdad? Puedes tener esa tranquilidad, ¿verdad? Y fíjate bien, porque cuando tú invitas a Jesús, no quiere que Jesús esté todo el rato contigo. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Te pasa? ¿Quieres que Jesús esté contigo? Yo ahora me estaba acordando, un día, mi Josué, porque era diferente, pero normalmente tú te vas a comprar a unos almacenes y tienes al niño de 3 años, y cuando el niño de 3 años está a la mar de contento, pero cuando no encuentra ni al padre ni a la madre, le viene un pánico. Yo te digo que tú has aceptado a Jesús y Él te dice, yo estaré todos los días contigo, en cualquier circunstancia, no tengas miedo, yo estoy contigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El que ama a Jesús quiere que esté todo momento, y entonces dice que al salir de la sinagoga, pues vinieron a casa de Simón y Andrés, les habían invitado, querían estar juntos, lo invitaron a la casa. ¿Qué es lo que pasa? No sé si a ti te ha pasado que muchas veces, me acuerdo yo, un día termina el domingo
y resulta que encima tenía que estar hablando con personas que allá había quedado con ellas, de forma que me fui tarde. Ese día estaba cansado, me había levantado muy temprano, y cuando digo muy temprano es muy temprano, y tenía hambre y ya estaba deseandito llegar a casa. Además, donde yo vivo, cuando subes por la última carretera, como todos son chalés, hueles las barbacoas de todas las casas a esa hora. Y yo ya estaba pensando en mi comida, en mi sofá, en mi siesta, y mira por dónde en ese cruce me sale una despistada, se salta el control, se salta que tenía que dar un ceda al paso y nos chocó ya en carne, hizo gran daño en la pierna, y ya allí, a pasar el tiempo. Pero gracias a Dios, la chiquita esa llama a su padre. Yo en aquel momento no miré, el padre tomó los papeles, pum, pum, los rellenó rápidamente. Gracias a Dios, todo perfecto, eso agilizó todo. Y luego cuando llegué a casa digo, voy a mirar qué ha puesto el padre de la nena, porque aún resultará que soy yo el que se ha saltado el ceda al paso. No. El hombre puso que ella tenía culpa, que se había... Y gracias a Dios, todo fue agilizado. Incluso me arreglaron cosas que... me la dejaron perfecta. Me la han dejado perfecta, ¿no? Pero bueno, ¿a qué quiero decirte? Ellos venían con hambre. Ellos venían contentos. ¿No te ha llegado a ti que justo llegas a casa y te encuentras con un problemón? Qué bonito es decir, menos mal que Jesús está conmigo y no me lo he dejado en la sinagoga. Menos mal que Jesús está conmigo y no me lo he dejado en la sinagoga, ¿verdad? Entonces, como dice, eso es importante. Y Jesús sigue llamando. Si hay alguien que aún no tiene a Jesús, dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Déjame entrar. Si me dejas entrar, dice, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Para mí estas palabras siempre fueron muy importantes, te lo digo en serio. ¿Qué te ha dado Jesús de cenar? Ni el mejor manjar de los cielos ni de la tierra sabe, como dice Isaías, el manjar de los cielos estaba allí, en alto. Manjar para todos los pueblos, los mejores manjares, los mejores vinos. El banquete de Dios, ¿verdad? Estaba allí. ¿Qué te ha dado de cenar Jesús? ¿Y a qué ha venido a Jesús que tú le des? ¿Qué le das tú a Jesús? Todos tus marrones, todos tus pecados, todas tus faltas que sigues haciendo y dices no lo haré más, y te pasa como a Pedro, basta que he dicho no lo haré más y vas y lo haces. ¿Qué dice Jesús? Yo te he dado todo. ¿Y tú qué le das? ¿Sabes que tú dirás, oh Señor, ¿cómo te ha frustrado mi regalo? Es peor que un regalo de los chinos, que no vale ni un euro. De esos que los escondes en un sitio para sacarlos el día que te venga el que te lo ha regalado, que vea que los tienes ahí. O lo aprovechas para regalárselo a otro y te lo quitas de encima. Qué sorpresa, ¿no? ¿Qué le damos a Jesús? ¿Qué le damos? Pero es que Él dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y la gracia y el oportuno socorro. Él ya sabe lo que tú le vas a dar. Puedes escondérselo a los demás, pero no a Jesús. Y es Jesús el que te lo dice, dámelo. Echad todas vuestras cargas ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso lo dice el apóstol Pedro en su carta. Por eso es que los discípulos habían salido contentos de la sinagoga. Es como cuando nosotros salimos contentos de la iglesia. Pero cuando llegamos a casa,
había un problema. Pero cuando estás con Jesús, ¿no tienes esperanza? ¿Qué es lo primero que pasa cuando estás con Jesús? Vas a Él. Hay esperanza. Porque sabes que aunque Él no te conteste, es porque tiene un propósito. A su tiempo lo hará. Cuando tú has invitado a Jesús a tu vida, a tu casa y a tu familia, lo primero es que tu vida cambia, porque tiene esperanza. Y como hay esperanza, entonces vemos cómo le dicen a Jesús, entonces se acercó, dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Le hablaron de ella. Cuando Jesús está en tu vida y está en tu casa, tú puedes hablarle a Él de tus problemas. Del problema de tu hijo en el colegio, de tu problema del trabajo. Porque al llegar a casa, ¿en qué casa no hay problema? Fíjate tú qué pasó cuando llegó la noche. Todo el pueblo fue allí con sus problemas. Por fin había alguien que de verdad se preocupaba de ellos. Alguien que tenía solución para sus problemas. Pero entonces hablaron del problema. Qué bonito, ¿no? Es tener a Jesús en tu vida, que puedes ir a hablarle de tus problemas. Eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio. Entonces él se acercó y tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y les servía. Fíjate que Jesús tenía poder y no se acercó profesionalmente. No se acercó, ¿está enferma? Venga, levántate y sírvenos, venga. No. ¿Cómo se acercó? Porque tú cuando le cuentas un problema a un profesional, a un médico y tal, él escucha tu problema. Pero no es lo mismo. ¿Quién se acercó a esa mujer? El familiar cercano. No de cualquier manera. Con ternura, con misericordia. La tomó de la mano. ¿Verdad? Podría haber dicho solo la palabra. Pero no. Le está diciendo, aquí está mi mano. Los que han aceptado y han recibido a Cristo y lo invitan en su casa, saben no solamente que pueden ir con su problema, es que además puede decir, Señor, dame tu mano que me hundo, y allí vas a encontrar la mano del que te ama, de este familiar cercano, ¿verdad? Por eso es importante. Jesús dice que inmediatamente, lo hizo como inmediatamente. Pero puede ser que no lo haga inmediatamente. No desconfíes del que te ama más que su propia vida. No desconfíes de él. Hay un caso en la Biblia que viene Nicodemo al principio del ministerio. Señor, sabemos, era un hombre importante, y él habla, y entonces viene a escondidas. Pero Jesús le dice, aún no estás maduro. No le dice la palabra maduro, pero le está diciendo, aún no estás maduro para recibir el reino de los cielos. Aún no estaba maduro. Jesús sabe cuando tú no estás maduro para recibir un milagro. Cuando tú no estás todavía maduro para algo que Él quiere hacer. Y le dijo, porque era al principio, cuando tú veas a Él, a Jesús, levantado allí en una cruz como la serpiente fue levantada en el desierto, entonces estarás maduro. Pasó casi 2 años, pero cuando ocurrió aquello, cuando estás maduro, la promesa del Señor va a llegarte, no va a tardar. Y te va a golpear tan fuerte que el hombre que vino escondido ya no se escondió. Fue el que dijo, yo lo quiero. Yo le regalo mi sepulcro en piedra porque soy rico, no lo he estrenado para ellos, pero yo ahora lo amo más que a mi vida. O sea que aunque a uno ocurrió inmediatamente, yo te aseguro que cuando Dios no hace algo y retarda su promesa, es porque no estás maduro o no es el tiempo.
Pero te aseguro que si Él está contigo, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Justo arriba, hoy están tocando el tema de Abraham y el tema de Isaac. Arriba. Cómo la promesa se tardó mucho. Y les van a hacer un juego. Les van a dar un tiempo y en ese tiempo no tienen ni que moverse ni pestañear. Ese es el juego. El que se mueve, pues ha perdido. Y quieren enseñarse a saber esperar las promesas de Dios. Eso es lo que le están enseñando arriba. A que el niño aprenda a esperar las promesas de Dios. ¿Verdad? Por eso que, aunque dice inmediatamente, pero te digo que todas las promesas son... Y la fiebre le dejó y le servía. Vosotros sabéis que cuando uno sale de una gripe que ha tenido 41 de fiebre o cualquiera de estas, no sales con las pilas cargadas. Sales que dices, uy, ya me encuentro mucho mejor. Vas al lavabo, haces un pis y uy, me voy a la cama, que necesito tumbarme. ¿Sí o no? Pues que ya no hay gripes como yo las pasaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer estaba con fiebres muy altas, dice, le hablaron, Jesús le dio la mano y hizo doble milagro. Tenía las pilas cargadas. Y además un amor por Jesús que antes no tenía. Porque cuando tú invitas al Señor a tu vida, a tu casa y a tu familia, vas a ver la mano de Dios y cada día te va a enamorar más. ¿Verdad? Por eso que es muy importante. Y dice, seguimos con los 3 últimos versículos, porque se va el tiempo. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades y echó a muchos demonios y no les dejaba hablar porque le conocían. Y a mí, al leer esto, si ya en la sinagoga había liberado a aquel endemoniado, si ya en la sinagoga había demostrado, ¿por qué la gente esperó a que se hiciera de noche? ¿Por qué? La gente esperó porque habían recibido una mala enseñanza. Una enseñanza que ponía trabas para ir hasta allí. Estaba prohibido. Esa traba, y hay muchos que esa traba se la ponen ellos mismos. El Señor te está diciendo, es cosa de vida o muerte. No te lo tomes a la ligera. Tú no eres dueño del mañana. Bueno, no es tiempo. Esa gente diría, no es tiempo. Pero el enfermo es el que miraría todo el rato el reloj. El que estaba con dolores. El que estaba aguantando al hijo, a la hija o al familiar endemoniado allí dando golpes por la casa. Esos estaban mirando el reloj a ver cuándo es el tiempo y no sabían que el tiempo ya era, porque Jesús siempre, siempre está allí y no echa afuera a nadie que a Él viene. Pero esperaron por todas las trabas y las malas interpretaciones. Ay, pero tengo una buena noticia. Tú puedes entrar libremente, porque tu papá ha roto el velo y ha dicho, pasa, pasa. Sí, no lo sabían y estaban esperando ahí el sábado. Pero bueno, porque si no te has entregado tu vida y no la has dejado entrar, no lo dudes. No lo dudes. Porque, fíjate, las cosas que pasaron por haberle invitado
y haberle llevado y haber estado, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús podría, primeramente que Jesús es accesible. Es accesible. No se quedó dentro de la casa. Uy, está la casa llena. No. Él había venido porque amaba al mundo y había venido a dar su vida y a destruir la obra del enemigo. Todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí estaba Jesús y entonces, cuando la gente se agolpó, fue cuando ya estaba oscurecido, porque para los judíos el día del sábado, que era sagrado, malentendido, pero sagrado, se ponía de puesta de sol a puesta de sol. Entonces ese día terminaba cuando el sol ya se estaba poniendo y se hizo oscuro, ya se ha terminado. Ahora tengo libertad. La ley a veces me impide ir a Cristo. La ley que debería llevarme a Cristo, porque la ley que me demuestra a mí eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí salió Jesús. Jesús podría haber dado una sola palabra, sanar a todos y echar a todos los demonios. Y se hubieran ido todos contentos. Pero no. Jesús salió. No metió a la gente en casa. Jesús salió. Se mezcló con la gente. Tocó a cada uno personalmente. No se fueron de allí, ha dicho una palabra, sino Jesús me ha tocado mi vida. Jesús me valora a mí personalmente. Seguro que estaba muy cansado, porque él también tenía sueño, él también tenía hambre, él también tenía sed. Se había levantado temprano, ya era de noche, pero él se dedicó a uno por uno y a ti te dedica el tiempo. No dudes nunca. No dudes nunca, ¿verdad? Cuando Jesús fue allí en Nazaret como regalo, precisamente lo desvaloraron porque decían, no, pero si este es el hijo de José, este es el hijo de María, sus hermanos están por aquí. Míralo a Jesús, ahora lo conocemos. Llevamos tiempo hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? El yo soy. El yo soy. El que cuando estaba aquí en la condición de siervo, que se humilló y se puso bajo ley, dice, ¿es que pensáis que yo no puedo orar a mi Padre y Él me mandaría una legión de ángeles? Pero después de resucitado, dice, yo vendré con mis ángeles. Todos los ángeles del cielo son suyos. Él es el jefe. Él es el creador. ¿Quién es Jesús para ti? Por eso que es muy importante. Cuando llegó a Nazaret, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre cada uno de ellos la mano, y estaba el mismo Jesús asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Para qué crees que fue escrito? ¿De qué te estoy hablando hoy? Jesús le invitaron a entrar en la casa. Esta palabra está diciendo, muchos no invitaron a Jesús, no creyeron en Jesús. Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje de hoy. Tú le has invitado, me parece muy bien. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te invita? Se pasa el día al teléfono, ni siquiera se acuerda, ¿has comido? No. Ah, ¿no te han puesto de comer? No. Espera, es que me voy con una amiga y he quedado, mira, te dejo, ahí tienes el mando de la tele. Pero ¿cómo te sentirías tú? ¿Tú has aceptado a Jesús? ¿Lo has enmendado a tu vida? ¿Qué vale para ti Jesús? ¿Qué le debes a Jesús? Le debes todo, ¿verdad? Por eso es que, repito, y con esto termino, con el texto que ya he leído antes. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 2 versículos después dice, el que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. De eso habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el mensaje.
al que creyere y fuere bautizado y perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y de esto hay mucho que poder hablar, pero me encanta ver cuando el regalo de Dios, ¿no? Me encanta ver a Jesús como el regalo de Dios. Me encanta cómo tuvo que pasar todo un recorrido, como hace cualquier paquete, cómo tuvo que llegar hasta mi casa, cómo llega hasta la sinagoga, cómo ha llegado hasta tu vida y cómo hoy está aquí el Señor Jesús invitando a aquel que aún no le ha dejado entrar en su vida, en su casa y en su familia. Por tanto, hermanos, esta reflexión. Si alguien no se ha bautizado y quiere bautizarse, pues sepa que en verano tenemos ventaja. No hay ni que poner la pileta, nos vamos a la playa. Que el Señor os bendiga. Vamos a cantarle al Señor, y después os daré pues la palabra que tengo para terminar la reunión. Padre bueno, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cuando miramos tu palabra, cuando la estudiamos, cuando hacemos el seguimiento de cómo tu regalo ha llegado desde el trono que abandonó en el cielo hasta nuestras vidas, haciéndose siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vemos